Bienvenidos a este video. Vamos a empezar con el armado. Ya tengo acá todo ordenado como lo había dejado. Voy a retirar las coletas y voy a retirar también estas piecitas de bondeado y de tela. Las dejamos por un costado porque todavía no las vamos a usar. Me voy a quedar con todo esto. Y acá no vamos a embolsar costuras, sino que las vamos a tapar de otra manera. Por lo tanto, vamos a trabajar con los textiles como si fuera uno solo. Lo primero que voy a hacer es preparar la base y acá enfrento derecho con derecho y lo voy a armar igual que en un corpi con arco. Enfrento derecho con derecho, sujeto acá con alfiler y coso por acá arriba. Una vez que está hecho este paso, yo siempre quiero darlo vuelta y sujetarlo con costura para que no se mueva. Así que doy vuelta ahí. Ubicamos bien las piezas, que en este momento no puedo porque tengo un alfiler, y lo que hago es una costura que pase, que atraviese todo al ancho y en el alto. Entonces esto nos va a quedar totalmente quietito. Siguiente paso, acá tengo todas estas enfrentadas revés con revés. Esto significa que acá tengo derecho y acá tengo derecho. Entonces, como dije, no voy a embolsar costuras, sino que voy a trabajar como si fuera una sola tela. Y para eso las voy a encimar y las voy a sujetar con costuras. Entonces a estas, por ejemplo, las voy a coser con una puntada floja ahí, todo alrededor o casi todo alrededor. Por acá lo mismo. Y esta costura, además de hacerla floja, la voy a hacer más o menos a 1 centímetro del borde, cosa que no interfiera en el recurso de costura y después podamos retirar esos hilos extra que no son necesarios, pero que son útiles a la hora de armar esto con varias capas de tela. Por acá también lo que es puntilla, acá decía que esta piecita tiene que ser un poquito más corta porque yo cuando lo doy vuelta no tengo que ver tela de forro, entonces lo puedo coser ahí y lo corro un poquito y después lo que sobra lo recorto. Sujeto muy bien también por acá. En este caso voy a coser por acá abajo y por acá arriba, cerca del borde, voy a aplicar elástico de retención. Tengo por acá, le voy a dar un poquito de tensión ahí justo donde se superponen con puntada de triple zigzag. Le hago eso a esta y le hago eso a esta otra. Lo mismo con esta. Y por último con estas piecitas de los laterales también tengo enfrentado revés con revés. Ubico bien esto de acá. Y voy a coser por este lado y vuelvo por este. En realidad puedes coser hacer por el medio y va a estar bien. Cosé lo que necesites para que quede sujeto y no se mueva a la hora de coser. Acá recuerda que vamos a coser varias capas de tela y además vamos a tapar costuras. Entonces yo prefiero tener todo sujeto y que nada se me mueva. Y acá voy a hacer lo mismo. Y listo, acá también. Entonces con todo esto me voy a la máquina a sujetar. Por otro lado, algo que no hicimos es cortar las tiritas para tapar costuras. Acá traigo el jersey de vuelta y el corpi. Y te voy a mostrar que al principio yo corté las tiras al tuntún, dije 3 centímetros está bien, pero después confeccionando me fui dando cuenta que cuando más fina es la tira, mejor es el resultado.
Entonces así fue como en el primer corpi era muy ancha, y si bien queda prolijo, era muy ancha. Y en este la corté de 2 centímetros y aún así sigue siendo ancha. De todas maneras, en algunas partes la doblé mejor, en otras la doblé peor. Esto es un poco de agarrarle la mano. Pero resulta que este es uno de los últimos que hice. Y acá ya me di cuenta de hacer otras cosas, de recortar la tela y recortar más finita también la tirita. Y por acá también. Y entonces este es el más prolijo. Y vamos a tratar de hacer como este. Vamos a cortar tiras pensando en el ancho de la tela que tenés y cuántas necesitas, qué cantidad. Acá podés medir con el centímetro los recorridos, pero si no, bueno, sin tener la prenda va a ser difícil, pero sí puedes medir la curva de este patrón. Veamos dónde hay que coser cinta. Bueno, acá hay que coser cinta, hay que medir esta curva, acá hay que coser cinta, hay que medir esta curva, y luego tenemos todo esto para medir por acá. Medimos el recorrido de esta y también. Con eso podemos calcular la cantidad de cinta que necesitamos. Y acá tengo la tela entonces. Y tengo que cortar tiras que sean de 1,5 a 2 centímetros, que estén parejas cortadas. Para eso yo me voy a valer de esta escuadra y del cúter circular, del cúter, perdón, rotativo, este. Sujeto ahí. No está tan al hilo la tela porque estaba medio torcida, pero no importa. Esto se comporta muy bien porque hay algo que caracteriza al jersey y es que tiene esta capacidad de enrollarse. Entonces, esta capacidad del jersey de enrollarse, como ves ahí, es lo que voy a aprovechar yo para armar mi 10. De todas maneras, si te gusta más la perfección, puedes plancharlo, pero yo acá lo voy a hacer más simple y no voy a planchar. Simplemente voy a estirar un poquito para que se acomode. Acá corto. Y si quiero cortar tiras de 2 centímetros, con esta escuadra que tiene líneas paralelas, simplemente me apoyo ahí y corto. Si no quedan perfectas de 2 centímetros, no va a pasar nada, pero lo que tengo que tratar es de que queden parejas, que todas queden de la misma medida, para no tener ese inconveniente que tuve yo de tener partes más anchas que otras. Sigo cortando. Y acá ya puedo empezar a separarlas. Bueno, así es que voy a cortar yo 6, pero esas 6 tienen que ver con el ancho de mi tela. Como te dije antes, tenés que medir el recorrido, pero por supuesto que también puedes usar cinta 10. Una vez que ya sujeté las piezas, voy a pasar a elastizar las tazas de puntilla con triple zigzag, que lo pongo en un ancho máximo y en un largo más o menos de 2. La idea es que atraviese todo el elástico. Y ahí vamos. Acá ya coloqué el elástico, esto queda ahí. Lo que voy a hacer es ir limpiando cada pieza, cortando los hilitos. Lo que tengo que hacer acá es emparejar. Ahí se ve que sobresale un poquito de power y eso es lo que voy a recortar. Si vos cortás esta piecita de tela un poquito más pequeña, no vas a tener que hacer estos ajustes, pero yo uso el mismo patrón, entonces tengo que retocar para el paso que sigue.
Acá tengo las otras piezas que ya están sujetas. Acá se ve la costura. Por acá está también. Y las tazas inferiores, que son las que voy a utilizar en el próximo paso. Y acá tengo la base que ya cosí. Ahí se ve la costurita. Y también ya la sujeté con costura. Esto va a quedar a un costado. Esto también. Y voy a traer por acá las tazas inferiores y superiores. Vamos a ubicar muy bien. Acá ya ubiqué bien. La taza inferior tiene una curva más suave y una bien pronunciada. La que es bien pronunciada es la superior, es la que va unida a esta pieza. De todas maneras, en la moldería dice unir a taza superior, unir a taza inferior. Así que esto lo enfrento ahí derecho con derecho y coloco alfileres. Acá, a diferencia de otras veces que lo que hago es embolsar, acá voy a dejar la costura en el revés y luego la voy a tapar. Acá solo acomodamos y sujetamos. Tengo esta curva y voy a cerrar por acá con puntada recta. Y acá hago lo mismo. Y coso por acá también. En el siguiente paso ya voy a tener que tapar la costura porque esto se une a la base y luego se une a los laterales. Así que por ahora vamos a coser por acá. Una vez que tenemos la taza así armada, abro y se ve así por el derecho y así por el revés. Llegó el momento de coser la cinta que va a oficiar de tapa costura. Acá hay que revisar bien a que esté parejito porque es común que a veces en algunas partes comamos un poquito más de tela y en otras menos. Y el procedimiento va a ser el mismo que con la cinta vaina. Por empezar vamos a trabajar sobre lo que es la taza de puntilla, pero del revés, porque quiero llevar esta costura hacia abajo, ahí. Entonces me voy a manejar igual que con la cinta vaina. Tengo acá una costura de unión. Voy a coser la tirita que corté sobre esa costura de unión. También podemos unir todo y a la vez coser la tirita. Acá lo que puedo hacer es, si comí, puedo recortarle un poquito. Esto mide 2 centímetros y yo podría hacer que mida 1,5 o un poquito menos, porque como te dije antes, cuanto más finita es la tirita, mejor. Pero puede ser más complejo también coserla. Y ahora sí, puse puntada recta y lo que voy a hacer es preparar la máquina con una puntada larga. Voy a posicionar esto acá. Voy a avanzar un poquito en la cinta. Y solamente voy a estirar un poquito para que se acomode. Poquito. Y la idea es coser sobre la costura anterior o en todo caso un poquito hacia el lado de los bordes, no de la costura. Pero idealmente hay que coser sobre la costura anterior.
Esto queda ahí. Y el siguiente paso lo vamos a dar llevando esto por acá. Voy a abrir y la tirita la voy a abrir también ahí. La voy a estirar y voy a coser cerca de este borde, pero por el derecho. Tengo que vigilar muy bien esa tirita que no se enrosque donde no debe. Y acá puntada bien larga. Y acá desde abajo lo voy a ir mirando. Y voy a abrir esto de esta manera. Así se ve el pespunte por el lado exterior y así por el interior. Ahora voy a venir por acá y esta tirita la tengo que doblar ahí. Fíjate que tiende a doblarse sola, así que voy a aprovechar eso, que es algo típico del jersey, esto de enrollarse hacia los lados. Voy a avanzar. Clavo la aguja y ahora lo que hago es estirar un poquito y ahí me ayudo con la uña para que esto se acomode bien y se doble. Y voy avanzando de a poquito. Estiro un poquito para que se haga finita y también acomodo con la uña. Estiro y acomodo. Y acá fíjate mi movimiento de la uña para acomodar. Y así queda la tirita. Cuanto más chiquito es lo interno, más liviano queda esto. Acá quedó bastante armado, pero podemos recortar el excedente de tela del primer paso y nos va a quedar más finito. Esta costura es la que tengo que sacar, la que va es la que está ahí adentro. Acá tengo las tazas. Tengo que emparejar un poquito por acá, que lo voy a hacer ahora. Esto hay que chequearlo bien. Y el próximo paso ya es unirlas a la base. Acá se ve el pespunte, esto es lo que voy a retirar y así quedó por dentro. Y por acá, ahí. Siguiente paso, como decía, traigo la base y la tengo por acá. Y vamos a colocar tazas a la base. Así que enfrento acá derecho con derecho. Esto es igual que en los corpiños con arco. Enfrento ahí derecho con derecho. Y vamos a colocar alfileres. Con puntada recta voy a coser a medio centímetro y en este paso puedo ya coser la cinta o puedo coserla después. Esta costura también va a ir tapada igual que la anterior. La otra taza la coloco después una vez que cosa esta.
Esto queda así. Súper importante que las tazas queden ahí parejitas. O corregir. Y me parece que no estaban, a ver si están simétricas. Bueno, me parece que una queda un poquito más arriba que la otra. El siguiente paso va a ser coser la cinta, igual que hicimos antes, igual que hacemos con la cinta vaina, igual que hacemos con la cinta bies. Ya podemos recortar un poquito este excedente para emprolijarlo y luego avanzar con la cinta. Y a la que también voy a afinar un poquito esta cintita que le voy a sacar un poquito. Esto medida 2, lo voy a afinar un poquito para que mida un poquito más. Idealmente entonces la cortaría de 1,5, pero yo acá la voy a afinar a ojo. Mi recomendación es que pruebes primero tapar costuras en alguna pieza curva, que es lo más complejo, y ver con qué te sentís más cómodo, así con una cinta de 1,5 o con una de 2. Entonces, en base a eso, lo trabajas. Entonces acá me voy a colocar esta cinta. Esto es el lado de la taza y esto es la base. Como voy a llevar la costura hacia abajo, trabajo de este lado. Y acá apoyo ahí y avanzamos. Como dije antes, tenemos que avanzar sobre la costura anterior. Y acá voy a estirar apenas. Esto igual no estira mucho en este sentido, así que apenas lo voy a estirar para que se acomode. Como dije antes, los pasos son iguales que los que seguí en las tazas. Acá voy a estirar un poquito la cinta para que se acomode bien y luego se enrolle. El siguiente paso va a ser por el derecho y vamos a dar un pespunte cerca de la unión de las piezas. Siempre cuidando por abajo que esa telita que cosimos se vaya hacia abajo y no quede, no se levante para que luego cumpla su función. El último paso lo vamos a dar por el revés y vamos a hacer que la telita se enrosque doblándola un poquito y estirando otro poquito. La costura va cerca del borde y estos serían los pasos que son iguales a cuando coso una cinta vaina. Este es el resultado y acá hay que chequear bien el centro que quede parejo. Voy a ir sacando los hilitos de las costuras provisorias para que esto se vea mejor a medida que sigo avanzando. Voy a recortar los excedentes de la cinta tapa costura y el siguiente paso va a ser colocar las piezas laterales.
Al enfrentar las telas y sujetar con alfileres voy a empezar de abajo hacia arriba. Acá me tiene que quedar recurso de costura sí o sí de la pieza de refuerzo, porque luego tengo que elastizar, entonces en la parte superior me tiene que sobrar 0,5. Acá sujeto con alfileres y el paso de costura es igual que en los anteriores, la unión es con recta y luego tapamos la costura. A la hora de tapar costura lo que voy a hacer es que la cinta no llegue hasta el borde de la tela, sino que termine donde va a empezar el elastizado y que por abajo tampoco llegue al borde para que no se me genere un bodoque a la hora de elastizar lo que es la base. Una vez que tenemos este paso, enfrentamos derecho con la coleta y vamos a hacer esa unión también con recta y luego nos queda repetir del otro lado, colocar la pieza de refuerzo y también la coleta. Esto se ve así, ya está listo para avanzar. Y por el revés se ve de esta manera. Súper importante, vuelvo a repetir, es chequear el centro que quede parejo. Y ya podemos ir retirando algunos hilitos más, como ese del lateral. Y este tipo de corpi queda genial con ballenitas en los costados. Así que vamos a colocar cinta vaina y ballenita de plástico. Vamos a trabajar sobre lo que es el delantero, sobre el revés por supuesto, pero sobre el delantero con la coleta doblada. Entonces voy a coser la cinta vaina en 3 pasos, igual que lo hago con el arco, igual que trabajé con la tapa costura, igual, 3 pasos. Recordá que la cinta vaina siempre va a ser un poquito más corta que el recorrido que vamos a cubrir tanto de arriba como de abajo, porque luego tenemos que colocar el elástico y la idea es que el elástico tape el extremo y a la vez que no se genere un gran bodoque de material. Ahora sí, llegó el momento de elastizar las sisas, el bajo busto y también esa partecita que queda arriba que se pone en contacto con la puntilla. Acá emparejamos bien las sisas, recortando todos los excedentes de tela y lo primero que vamos a elastizar es ese pedacito que queda mirando hacia el centro, o sea, el que no es de la sisa. Ahí hay que prestar mucha atención a la hora de elastizar. Voy a utilizar el mismo elástico picot que en la coleta, o sea, que en la sisa. Y tengo 5 milímetros de recurso de costura. Voy a empezar por la parte superior. Fíjate cómo voy a apoyar el elástico teniendo en cuenta el recurso de costura. Y más allá de eso,
donde termina tiene que quedar coincidiendo el borde del elástico con el borde de la puntilla para que no me queden escalones al girarlo. Ahí donde estoy mostrando tiene que terminar. Y lo voy a coser dándole un poquito de tensión. Esto luego se dobla porque es elástico girado. No te guíes tanto por el recurso de costura ahí. Lo importante es que coincida con la terminación de la puntilla. Como es elástico girado, el segundo paso lo hacemos por el lado interno y voy a pasar, fíjate cómo estiro, y voy a coser hasta pasando un poquito la tapa costura. Luego lo que hago es girar bajo la aguja, la giro, la levanto para poner un zigzag muy pequeñito de ancho y de largo 1 para generar un atraque, y voy a atravesar todo ese elástico con el atraque. El resultado te lo muestro ahí por el lado del derecho de la prenda. Y también, fíjate esa coincidencia, te lo muestro por el revés. Ese excedente elástico lo vamos a cortar y mira qué prolija queda la terminación. Ahora sí, ya podemos elastizar lo que es sisa. Acá me van a quedar los elásticos superpuestos cuando los gire. Y también vamos a elastizar la coleta. Fíjate que la vaina no llega a los extremos. Ahí voy a colocar la ballenita. Y puedo elastizar una u otra. Eso es indistinto cuál haga primero. Pero lo importante va a ser que una vez que tenga una, tengo que colocar la ballenita sí o sí. Luego esos pasos los repetimos por la sisa y toda la piecita en realidad del lateral del otro lado. Ya elasticé por completo la base y lo que sigue entonces es terminar el elastizado de las coletas y las sisas. Pero antes voy a colocar la ballenita de plástico, que voy a cortar un poquito más corta que el recorrido, teniendo en cuenta que tengo que pasar elástico y no puedo coser por arriba.
Y acá la razón por la que la cinta vaina tiene que ser menor al recorrido, para que al coser el elástico sin querer no cerremos el extremo. Acá hay que asegurarse que la ballenita pase por el canal y no por la tela, y luego ya podemos hacer el segundo paso del elástico. Al finalizar vamos a hacer unos atraquecitos, pero previo es el segundo paso, y acá fíjate cómo va a quedar tapado el extremo de la cinta vaina. Por eso también es que la ballenita tiene que ser más corta. Los elásticos van a quedar superpuestos de un lado y del otro. Bueno, todavía me falta avanzar. El corpi en sí ya está listo. Acá podríamos colocar breteles de elástico en los extremos y nos quedaría el brochecito de tela, pero nosotros vamos a colocar los breteles de bondeado que tenemos en la moldería y que vamos a preparar. Para armar los breteles lo que hago es colocarle este adhesivo que puedes usar o no, puedes colocar alfileres también con mucho cuidado y acomodar la telita arriba. Lo que vamos a hacer es pasar un zigzag que pise adentro y afuera todo alrededor. Voy a elegir una puntada zigzag bien ancha y a la vez que no sea muy larga. Yo uso ancho 5 y largo 2 o 3. Vamos a pasar de un lado y del otro y luego le vamos a colocar elástico partido. Puedes elegir cualquier elástico partido. Yo elegí uno de 14 milímetros que es bastante económico. Y lo que voy a hacer es empezar cosiendo un poquito de elástico solamente y luego voy a introducir en el canal el bondeado. Lo que voy a hacer para que se acomode bien, porque el bondeado es grueso, a pesar de lo que lo aplacamos, lo aplanamos un poquito,
lo que hago es estirar, acomodo y estiro un poquito y luego en realidad lo que estiro no es el elástico sino el conjunto elástico y bondeado. Fíjate cómo avanzo y esto se acomoda muy bien, estiro un poquito todo junto y esto va avanzando y así voy a elastizar, voy a dar terminación a las dos piecitas de bondeado. Estos breteles se completan con elástico de bretel, para eso elegí elástico de 1,5. Puedes afinar las piecitas y elegir elástico de bretel de 1. Voy a colocar arandelas y correderas, en un extremo voy a colocar una corredera, en el otro una arandela. La corredera la voy a dejar para la unión del corpiño, porque me gusta más que al ser ancho quede bien plano, y la arandela la voy a dejar para el elástico que va a la espalda. Y luego voy a armar un bretel con una corredera y las medidas van a ser más o menos de 25 centímetros para los talles hasta el 100 y luego puedes sumar 2 o 3 centímetros por talle, o sea que podríamos trabajar 25 o 24, 27 y 30 en los talles de 85 al 100, el 105 al 120 y el 125 al 135. Son medidas aleatorias porque también está creciendo la pieza de bondeado y según el torso de la persona, bueno, necesita más o menos elástico. En general, cuando el talle es más grande, para levantar ese busto que es pesado, necesitamos breteles más cortos. Pero si la persona es muy alta, además de tener mucho busto, también suele tener el torso más largo, entonces también necesitas dar regulación. Esta medida que te pasé de 25 centímetros me permite, por un lado, coser el bretel a la coleta y también dar regulación a ese bretel que va a quedar puesto. Una vez que lo tengo armado, voy a pasar la corredera por la piecita del refuerzo y tengo que chequear muy bien que los dos lados queden parejos. Coloco también el bretel de elástico y voy a ubicar el otro extremo del elástico en la coleta. Paso previo a hacer esto es chequear la medida del gancho. En mi caso elegí un gancho de tela de 4 centímetros, así que tengo que hacer un recorte porque la moldería está pensado para broche de 6, pero hasta el talle 100 puedes trabajar con broche de 4. Una vez que recorté el excedente de tela para colocar el gancho que necesito, voy a apoyar el bretel y lo voy a coser en este extremo con puntada zigzag. Acá recorté más o menos 1 centímetro. Apoyo, fíjate que queda muy bien. Voy a apoyar el bretel, lo voy a apoyar en este caso borde con borde y voy a estirar muy poquito, coso por ese lado con zigzag y luego recorto el excedente. El último paso va a ser colocar el brochecito de tela y ya tenemos el corpi terminado.
Y ahora sí, a recortar los hilitos que faltan, acomodar los berteles y ya tenemos el corpi terminado. Fíjate qué prolijo que queda. Lo que voy a hacer es montar la taza sobre un bustero para que se vea bien la forma. Y te cuento que este tipo de herramientas es genial cuando no tenés un maniquí para ver bien la forma.